¿Acaso le temes a la ira de Dios? Le decía don Juan a Carlos Castañeda. ¿En qué momento se lo decía? Se lo decía en el momento justo, cuando don Juan le decía que el humano era comida, era alimento de seres de otra capa dimensional, que simplemente era alimento, y sabía don Juan que en la mente de Castañeda, cuando recibía esta información, iba a ser algo chocante, algo muy fuerte, porque iba a golpear muy duro contra todo ese conjunto de creencias religiosas, el concepto de Dios, de los ángeles y toda esa estructura mental que nos van programando, ¿no?, desde la infancia de a poco, y que nosotros mismos parecería que tenemos una especie de programa interno, de necesidad de pedir o de invocar a algo superior para que venga un poco a manifestarse en nuestras vidas. Y bueno, y justamente lo que estos seres, estos Dios o dioses, porque son varios, porque está escrito en el libro mágico ese de Harry Potter, en el Génesis ese que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hagamos, o sea, somos varios, porque claro, los Anunnakis estos que manipulan y que crean al humano eran varios, eran genetistas, eran seres con bancos de datos genéticos, con estructura genética de infinidad de razas. ¿Por qué? Porque son conciencias muy longevas, muy viejas, muy técnicas, muy tecnológicas, que manipulan toda esa creación preexistente. Entonces, en nuestra vida, cuando vamos incorporando todos estos conceptos de Dios, todos arquetipos, porque son todos arquetipos fantásticos, porque, y mucha gente me cuestiona, pero todo eso que ustedes ven ahí es real, todo eso que está en el astral es real. Y bueno, ¿y qué? Y Dios y los angelitos y Jesucito y todos esos otros arquetipos, ¿son reales acaso? Estamos en igualdad de condiciones. Porque ¿qué tienen de Jesucitos? Pedacitos de madera que dicen que eran de la cruz, donde lo crucificaron, clavos, como 30 y pico clavos tiene. Mucho clavo, ¿no?, para 4 extremidades, en fin. Pero ese miedo a este Dios, a ese Dios de ese libro, ¿no?, a ese Dios de ese libro, ese Dios que es el Padre. Todo el mundo habla del Padre y habla como un padre, un padre de los de antes, un padre rígido, duro, castigador, un padre que generaba miedo en la familia, los hijos, el esposo, ese padre duro, que no permitía que nadie se saliera de sus parámetros, que nada se saliera de sus leyes. Ese padre que también llegaba borracho y golpeaba, ese abuelo. Bueno, ese Dios tan rígido, tan castigador, es un poco el que se impone, ¿no? Y millones de personas se arrodillan, lo veneran, por miedo. Si haces una estadística, vas a ver que existe un gran porcentaje de personas que creen o que siguen ese reglamento religioso, ese reglamento de conceptos, de rezos, de invocaciones por miedo, lo hacen por miedo. Y a muchas personas que nosotros le hacemos la sesión, cuando le hacemos la sesión, tienen miedo de romper esos contratos, esas ataduras, porque le tienen miedo al castigo de estos supuestos, porque son varios, porque hagamos al hombre, son varios. Entonces tienen miedo de que estos dioses o que este Dios tome represalias con mi vida, y lo poco o mucho que yo tengo en mi vida, o lo poco o mucho que yo hice en mi vida, que lo pierda, porque el Señor se ofendió emocionalmente ante mi reacción de decir, no voy a creer en más fantasías, me voy a hacer cargo de mis emociones y de mi vida. Pero claro, ese es un paso muy,
muy duro, muy fuerte para dar. Y una cosa es que yo lo pueda decir de la boca para afuera. Y otra cosa es que yo realmente tenga ese concepto ya procesado en mi mente y que no me provoque absolutamente nada la supuesta existencia de estos seres superiores. Entonces, cuando don Juan le dice a Carlitos, ¿acaso temes la ira de Dios? Sabía muy bien lo que le estaba diciendo, porque en ese momento lo que sentía Carlitos era miedo. Pero ¿de qué era el miedo que sentía? Era el miedo de desprenderse de todas sus creencias, de toda su construcción mental, de algo que él había construido en su mente y que lo había hecho propio. Era de él. Como todos nosotros hacemos construcciones mentales y son nuestras. Entonces, ¿de qué hablo yo? De la fe. Como no hay forma de explicar todo este tema religioso y todo esto, entonces ¿de qué hablan? Hablan de la fe. Como si la fe fuera, digamos, la explicación científica de por qué yo me sigo arrodillando adelante de un arquetipo, pidiendo, invocando y entregándome. Porque yo, ¿qué hago en esta programación mental religiosa? ¿Cuál es el objetivo que persigue las religiones en general? La entrega, que yo me entregue, que entregue mi poder, que yo asuma que soy una entidad inferior sometida a una supuesta entidad superior. ¿Por qué? Porque la entidad superior, para que someta a otra especie, necesita de la autorización de la especie que va a someter. Si la especie que va a ser sometida dice sí, queremos ser sometidos, entonces la especie que somete puede proceder a la parasitación, a la explotación y a todo lo que sea. Por ejemplo, si en tu país de repente llega una empresa minera, la empresa minera extranjera no puede entrar a tu país y decir, bueno, vamos a ir a la parte montañosa porque en estos ríos vamos a empezar a explotar el oro, la plata, y el gobierno que va a decir, no, pará, yo te tengo que dar la autorización para que vos explotes mis recursos. Ah, no es problema, dice la empresa extranjera. Como hay corrupción en todos los gobiernos, arriba dice, toma, yo te voy a dar todos los meses un porcentaje, vos vas a estar salvado, vos, tu familia y todos tus amigos, y vos me dejas explotar, yo te doy de las ganancias el 5% y me llevo el 95%. Bueno, esta explotación minera, emocional, porque nos están minando energéticamente. ¿Cómo nos minan? Nos minan emocionalmente. Pero claro, nosotros tenemos que generar las emociones. Y para generar las emociones no hay nada mejor que la instalación de una aplicación base. Tienen que instalar la aplicación base acá, la aplicación religiosa. Y ahí empieza la programación. Desde la infancia, desde que uno es pequeño, que los padres empiezan con frases típicas, bendiciones, gracias a Dios, que los ángeles te protejan, que Dios te acompañe. Sarasa, Sarasa, Sarasa. Es una programación que va muy lenta, en cámara lenta, y como los niños están en una etapa de absorción, de aprendizaje, y ven a sus padres un poco como los dioses de la verdad, claro, van a copio y pego. Estoy haciendo una repetición y voy a hacer una repetición y la voy a hacer con mis hijos o con mis nietos, y así venimos. Porque el que somete necesita la autorización y la entrega del sometido. Y el sometido, como ha sido educado y creció con miedo, con baja estima y con una clara identidad de estar por debajo de supuestas entidades superiores, todo eso es un caldo de cultivo que necesitan todos estos dioses para que de alguna manera tengan la autorización, el permiso nuestro para la explotación energética emocional que vienen haciendo desde que el humano detectaron que emocionalmente generaba una emanación energética que a ellos les resultaba muy, muy útil, muy sabrosa, tiene múltiples aplicaciones. ¿Cómo hace el humano con los animales? El humano usa la vaca
y no desperdicia absolutamente nada de la vaca. Mientras las tiene vivas, la está ordeñando y después cuando la mata, utiliza todas las partes de la vaca para la extracción energética, no desaprovecha nada. Estos seres tampoco desaprovechan nada. Por más que vos después entiendas todo esto y digas, wow, tengo toda esta información, pero viste, el miedo sigue estando ahí y el miedo al castigo y el miedo, y cuando la situación se pone fea en tu vida y pasan cosas pesadas, y ahí vuelve a surgir la duda de nuevo de decir, ay, ¿será que se habrá enojado el Señor? ¿Los señores creadores estarán enojados conmigo y me están un poco castigando por haber perdido la fe en ellos? Entonces, ¿qué hacen los seres? Te clavan la duda. Entonces actúan en tu entorno, empiezan a generar situaciones en tu entorno, porque saben qué tocar en el entorno para activarte el miedo. Entonces, metiendo el dedo en la llaga, en el lugar donde duele, en el lugar donde lastiman, saben que vos vas a reaccionar y ellos ahí tienen una nueva chance, tienen una nueva probabilidad de decir, va a tirar y va a tejer un nuevo lazo, o nos va a dar una nueva autorización, o va a armar un nuevo contrato con nosotros para que nosotros lo sigamos explotando. Entonces, en el momento de desesperación, ellos realizan un milagro que en el 99,9% de las veces el milagro lo termina realizando el humano, con la energía del humano, pero el humano siempre el milagro se lo atribuye a estos arquetipos interdimensionales. Entonces empieza a decir, ay, gracias al Padre, gracias a Dios, y el Padre y Dios lo único que son harto parásitos. El Padre, Dios y todos los secuaces, porque hay muchísimos secuaces, en distintas capas, con distintos niveles de autoridad, estructuras piramidales energéticas. Entonces los secuaces actúan en tu entorno para generarte en la Matrix una escenografía que a vos en tu interpretación interna te cause miedo, dolor, desesperación, para que vos salgas corriendo de nuevo a arrodillarte y hacer la entrega y afirmar la rendición y la autorización para que los parásitos puedan seguir operando como lo hicieron siempre. Bueno, superar esta etapa, esta crisis interna, porque es una crisis por la que pasamos todos cuando nos enteramos y cuando internalizamos de que todo lo que logramos en la vida, de que todo lo hicimos, no eran milagros, eran mi logro, eran mis logros, y que se los estuvimos atribuyendo a un conjunto de parásitos que lo único que hacían era entorpecernos la situación de vida cotidiana para que nosotros no alcanzáramos esos logros que podrían haber sido muchísimo más fáciles y más realizables si no hubieran estado interfiriendo todos estos monstruos energéticos. Entonces, cuando uno llega hasta acá, cuando uno entiende, después tiene que empezar con un proceso interno de depuración, de decir, bueno, está bien, estoy solo conmigo mismo, pero me tengo que bancar lo que venga, tengo que soportar lo que la vida o la situación de la Matrix de alguna manera me presente o me suceda. Y bueno, y hay que asumirlo así, ¿qué va a hacer? Porque si vos en la desesperación te volvés a enganchar de nuevo, no te van a ayudar y va a suceder lo que tiene que suceder, como le pasa a muchísima gente que se revienta rezando y pidiendo para que esa persona que aman y quieren se salve, y no se salva, y no la escuchan. O si se llega a salvar, se va a salvar por la energía de luz de esa persona o de varias personas que la están rescatando, no por el Dios o los dioses que están invocando para que la salven.
muchas veces ellos sí intervienen y tienen que hacer un gasto de energía muy pesado para realizar un milagro muy pesado. Ellos haciendo un milagro, lo que la gente interpreta como milagro muy pesado, ellos saben que todo ese grupo de personas que ha sido afectada por el supuesto milagro y van a quedar más fuertemente atadas aún y van a tejer nuevos contratos y nuevas ataduras muchísimo más fuertes porque va a aparecer la fe. Y la fe no es más que la entrega hacia ese arquetipo invisible al cual nosotros le entregamos nuestro poder. Amén. Bueno, gente, espero que se encuentren todos bien. Este domingo voy a intentar hacer un vivo, una transmisión en vivo, 5 de la tarde Argentina. Nos juntamos todos los que estamos en este intento de depuración y vamos a hacer una pequeña relajación, buscando energías foráneas en nuestro campo energético para limpiar, para depurar. Ese es el trabajo que tenemos que hacer en lo que nos queda el resto de la vida. Si es que de alguna manera queremos cruzar la barrera que le llaman muerte y seguir nuestro camino como guerreros viajeros. Así que bueno, los espero a las 5 este domingo y sigamos trabajando con nosotros. Un gran abrazo.